¿Sabías que el miedo es una emoción que siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros? Sí, es una emoción más como lo es la alegría, como la tristeza. Es una emoción básica y todo el tiempo va a estar el miedo en nosotros. El punto de esto es cómo permitimos que el miedo te domine, que el miedo se haga y te esclavice, que se pega, queda pegado así en una parte de tu cuerpo. Y obviamente el miedo también aparece porque lo único que quiere, lo único que desea ese miedo es que protegernos, es cuidarnos. Y hay un miedo, obviamente, que aparece, porque si viene un león acá, obviamente lo que queremos es correr en ese momento, ¿verdad? Al menos que seas tú un entrenador de leones y puedas controlar a ese león para que no te ataque. Sin embargo, hay un miedo que muchas veces nos limita, nos paraliza a avanzar, a obtener esas metas que nosotros queremos en nuestras vidas. Y te voy a poner un ejemplo. Hace años atrás, ¿verdad? Yo no manejaba, no podía manejar. Yo quería aprender, pero no podía. Tuve más de 20 maestros, más de 20 personas que intentaron enseñarme a manejar y yo simplemente no daba una. Entonces, me puse a investigar y a checar internamente qué era lo que pasaba dentro de mí, porque no era un miedo normal. Ya tantos entrenadores y el último entrenador me dijo, María, yo ya no puedo hacer nada contigo porque el miedo que estás teniendo no tiene que ver con el miedo a manejar, es algo mucho más profundo. En ese momento yo todavía no era coach, todavía no era consteladora, ni tenía ni una herramienta en el desarrollo personal con lo que yo pudiera ubicar esa situación. Entonces, cuando pude hacer este espacio de observar de dónde viene el miedo, y esa es la primera pregunta que te invito a hacerte para poderlo superar. Hay diferentes tipos de miedo, pero cuando hay un miedo que está rebasándote, que está siendo mucho más grande que tú, cuando estás sintiendo que ya ese miedo no te deja avanzar, no te deja ni dar el siguiente pasito, hay que observarlo y hay que observarlo muy en el fondo. ¿Cuál es la historia de ese miedo que estás teniendo? Una cosa que yo siempre invito a mis clientes a hacer es a escribir. Así es que toma una pluma, toma una libretita y escribe. ¿Qué es lo número que hay que hacer? Siento miedo. La siguiente pregunta es, ¿a qué tengo miedo? Y la tercera pregunta es, ¿de dónde viene este miedo? ¿Sí? ¿En qué parte de mi cuerpo está ese miedo? Porque si tú cierras los ojos, que es el ejercicio que te invito a hacer, cierras los ojos, respirando, inhalando y exhalando unas 3, 4, 5 veces, la respiración nos va a ayudar a conectarnos con todo nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo guarda todas nuestras memorias. Entonces, cuando podemos conectar a través de la respiración, poner tus pies bien puestos sobre la tierra, te ayuda a, ¿qué? A enraizarte, a conectarte y a conectarte con todo lo interno, ¿verdad? Cerrar los ojos nos ayuda a estar mucho más presentes con nosotros y ir un poquito a la historia, ¿sí? Porque ese miedo tiene una historia, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te puedes preguntar, hacer estas preguntas que te acabo de hacer, eso te va a ayudar a encontrar la raíz, ¿sí? La raíz de dónde parte este miedo. En el ejemplo que te puse del manejo que yo tenía, fue hasta cuando, después de tantos intentos, después de más maestros que tuve para enseñarme a manejar, hasta que uno me dijo eso y eso me resonó y dijo, wow, nunca había pensado que ese miedo a manejar tuviera algo más allá, ¿no? Dije, pero porque el maestro me dijo, tú ya sabes todo, yo ya te enseñé todas las técnicas, no hay una manera más que yo te pueda decir para que aprendas, esto ya tiene que ver con algo más contigo, ¿no? Entonces fue lo que me hizo como empezar a recapacitar. En una de esas pequeñas prácticas que yo ya empezaba a agarrar el carro, que no podía salir todavía a carretera, empiezo a caminar, a manejar, perdón, y llevé a mi hijo, por primera vez subí a mi hijo en el carro con el miedo que me paralizaba el corazón, porque yo decía, y si le pasa algo a mi hijo, yo aquí manejando estoy aprendiendo, pero lo único que hacía era ir como a 2, 3 cuadras a la redonda de la casa. Así es que en ese momento mi hijo me dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes miedo a manejar, tú tienes miedo a matar a alguien. Y en ese momento esa frase que me dijo mi hijo me resonó, pero hasta lo más profundo de mi alma y de mi corazón. Y en ese momento vino la memoria, ¿sí? Y es por eso que te digo que es importante identificar el miedo de dónde viene. Y yo recordé que cuando tenía 8 años precisamente, a mí me acusaron de haber matado a un anciano al que me dieron a cuidar en ese momento. Yo tenía 8 añitos y que se supone tenía que cuidar a ese señor en lo que la persona responsable adulta de ese señor regresaba, yo debería cuidarlo. El señor inesperadamente fallece en ese momento y cuando regresa esta persona, que era la hija del señor, me dijo en algún momento, tienes una muerte en tu conciencia. Eso se me quedó grabado ahí en lo más profundo de mi alma.
Entonces, cuando mi hijo me hace eso, es como que en ese momento se abriera ese cofre donde yo había guardado esa memoria, porque obviamente eso me ocasionó a mí mucho dolor. En ese momento, mi conversación del aprender a manejar se volteó completamente, porque lo que hice fue ir hasta mi niña interior, hasta buscar y encontrar a esa niña de 8 años que en aquella conversación se había quedado paralizada, ¿sí? Paralizada porque no daba crédito a lo que estaba escuchando de esa señora adulta diciéndome que yo era la responsable de la muerte de ese anciano. En ese momento fui, abracé a mi niña, cerré los ojos, visualicé. Y es el ejercicio que te invito a hablar. Una vez que tú haces estas preguntas muy en el interno contigo, hazlo eso en un lugar especial, en un lugar privado, ten una almohadita contigo, de preferencia, porque esa almohada te ayuda precisamente a conectar en el momento que puedes encontrar dónde fue la raíz, dónde se creó esa impronta en ti, cuál es la historia que sostiene ese miedo que te está paralizando. ¿Me explico? Una vez que yo encontré a mi niña, lo que hice fue abrazarla y decirle, eres inocente, eres inocente, eres inocente. Se lo repetí tantas veces y le dije, eres inteligente, eres hermosa, eres grandiosa, eres extraordinaria. Nutrí a esa niña que se quedó paralizada, esa parte mía, esa energía mía se quedó ahí cuando tenía 8 años, cuando escuché esas palabras, y en ese momento fui literalmente a rescatar esa energía mía que se había quedado ahí paralizada, la tomé conmigo, la abracé y le dije estas palabras que le ayudaran a edificarla, a construirla y a retomar mi poder y mi fuerza. ¿Ves lo importante del ejercicio? Por eso es tan importante que apliques estas preguntas, que vayas al fondo de la raíz del suceso, del momento, del evento en donde sucedió. ¿Me explico? Entonces, eso te va a hacer que retomarte a ti y por ende dar el siguiente paso, ¿sí? Pregúntate, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que en el fondo de mi alma y de mi corazón quiero? Esa es la pregunta fundamental. Muchos de nosotros siempre decimos, es que yo no quiero esto, es que no quiero tener miedo, es que no quiero aquello, es que no quiero, pero no tienes claridad en qué quieres. Y para que nosotros podamos superar esos miedos, debemos tener claridad en qué quiero, qué en el fondo de mi alma quiero, ¿sí? Napoleón Hill decía en su libro hágase, piense y hágase rico, decía, si tú tienes un deseo ferviente en tu alma y en tu corazón, ese deseo se va a cumplir. Pero si no tienes esa claridad, ¿sí? Cualquier miedo te va a rondar y te va a atrapar y te vas a quedar ahí paralizado sin avanzar. ¿De acuerdo? Entonces, hazte esa pregunta, ¿qué quiero? ¿Sí? ¿Qué pasaría si lo logro? ¿Qué pasaría si ese miedo me acompaña? ¿Qué pasaría si ese miedo desaparece? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias que voy a pagar si no lo obtengo? ¿Cuáles son las ganancias que voy a tener si logro superar este miedo? Haciéndote estas preguntas, le estás poniendo competencia al miedo. Antes de yo trabajar como coach de vida, de ser una entrenadora, ¿verdad? Hasta ahorita he entrenado a más de 11,000 personas en su desarrollo personal, tanto en el mundo online como en el mundo presencial. Yo vivo aquí en el área de California y la verdad me encanta hacer los entrenamientos porque la gente vivimos con tantos miedos, especialmente con tantas inseguridades, con tantos temores, con tanta culpa en nosotros y el poder entrar a estos espacios donde nosotros podemos encontrar la raíz, precisamente la raíz, para poderla que transformar en lo que nosotros querramos. Lo quiero transformar este miedo en paz, en tranquilidad, que me apoye a ir al siguiente nivel. Quiero transformar este miedo que estoy sintiendo y no me deja avanzar, ¿en qué? En éxito. ¿Sí? Entonces, cada quien debe de tener claro qué quiere. Y eso siempre recuerda anotarlo. Pero a mí anotar nos ayuda a dar claridad. ¿De acuerdo? Entonces, anota, ¿qué quiero? Segundo, ¿cuál es el miedo que me está deteniendo para lograr esto? ¿Sí? Te cuento que cuando estaba yo justamente a 11 años atrás, yo trabajaba de niñera, sí, cuidaba entre 3, 4 niños en varias ocasiones, pero yo ya estaba harta de estar en ese trabajo, ya no me sentía a gusto, ya quiero mucho a los niños, me encantan los niños, pero ya estaba cansada. Más de 16 años de mi vida tenía yo trabajando, cuidando niños, las muñecas, mis manos ya me dolían de estar empujando strollers. Vivía yo en San Francisco, hay unas colinas súper altas en San Francisco, imagínate, mis brazos quedaron muy afectados con ese trabajo. Y un día simplemente mi alma me decía, estoy harta, estoy cansada, quiero algo diferente. Y hay algo aquí que yo le llamo el susurro de tu alma. Cuando tú empiezas a escuchar a este susurro de tu alma que te está hablando, hay que prestarle atención.
hay que oírlo, hay que escucharlo. Y yo creo que esa es una de las competencias más grandes que le puedes poner al miedo. Si tú le pones competencia a ese miedo, porque estás escuchando la voz de tu alma y no la voz de tu razón, la razón te va a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a querer ser ahora coach? ¿Cómo vas a querer emprender? ¿Cómo vas a querer hacer ese negocio? ¿Cómo es que te vas a querer casar? ¿Cómo es que vas a...? Esa es la razón que te está hablando y te está diciendo, porque hay un miedo, ¿verdad?, que te está sosteniendo. Es que si yo emprendo y si no funciona, y si pierdo, y si no sale, y si no resulta, ¿verdad? La razón nos empieza a hablar acá. ¿Pero por qué? Porque muchas veces habla por el pasado. Si en ocasiones anteriores tú intentaste hacer algo y fracasaste, empiezas a tomar decisiones justamente por ese pasado. Hay un pasado que sostiene lo que estás diciendo en este momento. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? A ver, uno, agradecer ese pasado. Te agradezco por todo lo que ocurrió. En aquel momento fue lo que pude hacer, en aquel momento era lo que sabía, pero mi pasado no va a determinar mi futuro, mi pasado no va a determinar mi presente. Y yo hoy soy diferente a la mujer que era antes o al hombre que era antes. Porque así haya pasado un día, tú has tenido un día más de experiencia, un día más de sabiduría, un día más con información nueva y experiencias nuevas. ¿Hace sentido eso? Entonces, no tomes decisiones por miedo a lo que ya pasó y crees que en este momento va a volver a sucederte, porque eso ya pasó. ¿Qué hacemos? Voltear, honrar y reconocer eso que sucedió, agradecerlo. Gracias, pero en este momento yo elijo, escucha esta palabra, yo elijo en este momento hacerlo diferente, yo elijo en este momento ser diferente, yo elijo en este momento hacer y tener las cosas de una manera diferente. Y eso que nos ayuda a hacer, a centrarnos, poner tu espalda recta, poner tus pies sobre la tierra, conectarte y empezar a sentir tu presente y empezar a observar el futuro inmediato, ¿sí? El futuro a mediano plazo, el futuro a un tiempo largo. ¿Cómo me veo yo de aquí a 6 meses? ¿Cómo me veo de aquí a un año? En ese espacio en que era yo niñera, me empezó a llegar este susurro de decir, quiero hacer algo diferente, pero no sabía qué, ¿sí? Y empecé a experimentar una cosa, empecé a experimentar otra, fotografía, trabajar cortando cabello, experimenté varias cosas y simplemente en ninguna encontraba que mi alma se expandiera, ¿sí? Y eso es algo importante. Muchas veces nos da miedo y el miedo te puede hacer chiquitito, ¿sí? Pero cuando tú sientes ese miedo y a pesar del miedo sientes cierta expansión, porque cuando tú le pones esa competencia, y a mí hay algo que me encanta hacer, que es el poder de la visualización, si tú cierras los ojos y puedes ver en ti esa imagen de ese futuro inmediato que tú deseas, como dicen por ahí, si tú lo puedes crear aquí, lo puedes crear ahí afuera, lo puedes materializar. Así es que yo empecé a observarme. Número uno, estaba harta, estaba cansada, estaba fastidiada, ya no me encontraba, me sentía que no era yo la persona que estaba trabajando porque me sentía como en una rueda de la rata, ¿verdad? Nada más dando vueltas, trabajo, casa, sin sentido y sin propósito. Cuando empiezo a escuchar este susurro, yo dije, ¿cuál es el camino? Así es que empiezo a ponerle competencia al miedo, porque me puse a estudiar para formarme como coach, me puse a estudiar para formarme como consteladora, me puse a estudiar todo lo que tenía que ver con liderazgo y desarrollo humano. Y en ese momento llegó el miedo. ¿Tú a dónde vas? ¿Tú a dónde vas? Si vienes de México, si eres una pueblerina, si eres una inmigrante, si tú a dónde vas? Y empieza la conversación de la razón. Nadie te va a comprar, nadie te va a contratar, nadie te va a mirar, nadie te va a ver. Y empieza la conversación. El miedo empieza a aparecer con esta conversación racional. Yo tuve que ser irracional y ponerle competencia a este miedo que aparecía de que nadie me va a comprar, nadie me va a contratar, nadie me va a ver, nadie me va a escuchar. Y decir, a ver, ¿qué va a pasar si yo me quedo siendo niña el resto de mi vida? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder con mis finanzas? ¿Qué va a suceder con mi desarrollo personal? ¿Qué va a pasar con mis emociones? Empecé a cuestionarme y yo creo que una de las herramientas más grandes que puedes tener es cuestionarte y preguntarte a ti misma, ¿sí? ¿Qué voy a perder si me quedo siendo niñera? En tu caso, ¿qué vas a perder si sigues en ese mismo espacio donde estás? Y por otro lado, la competencia es que voy a ganar, que voy a tener, que sí puede suceder, que sí puedo obtener, que sí puede haber para mí aquí. ¿Qué hay aquí para mí? ¿A quién conozco que me pueda ayudar a llegar a donde yo deseo? ¿Hace sentido esto? Entonces, ¿eso qué empieza a hacer? Tu cuerpo empieza a recibir información nueva, ¿sí? Y entonces empiezas a observar con qué cuento, qué necesito, qué tengo ya, qué experiencias tengo ya, que ya he conocido, que ya he experimentado, a dónde puedo ir. Y como dicen, cuando el alumno está listo, los maestros aparecen, porque yo empecé a conocer, no te miento, la cantidad de maestros que tuve en mi camino, y empecé y me formé con Luis Hay, me formé con John Maxwell, me formé con Bob Proctor, me formé con tantos grandes maestros a los que he conocido en estos
11 años de desarrollo personal, ¿sí? Y eso me ayuda a decir, ¿sabes qué? Ponle competencia al miedo, porque el miedo me pudo haber paralizado y dejarme en ser una empleada, ¿verdad? En no trascender y quedarme en más de lo mismo y con los brazos probablemente ahorita ya paralizados porque el dolor de estar empuje y empuje y cargar bebés tanto tiempo por 16 años era demasiado pesado ya para mí. Y ver ahorita todo el proceso que he hecho en mi desarrollo personal y que no solamente me ha favorecido a mí como coach, sino que también ahora puedo apoyar a otras personas en su sanación, en su transformación, en su desarrollo humano. ¿Me explico con eso? El miedo te puede esclavizar, ¿sí? Es como si te pusieran unos grilletes acá en tus brazos, en tu cabeza. Tienes como un grillete puesto acá que no te permite ni siquiera pensar más allá de, porque muchas de las decisiones que estamos tomando están basadas en lo que sucedió anteriormente. E incluso empiezas a crear una película de un futuro de que dices, no, no va a suceder, no, no va a pasar, no, nadie me va a ver. Y dejas de brillar, y dejas de brillar, y dejas de darte cuenta del poder que tienes y de todas las cosas que pudieses lograr, ¿sí? A lo mejor no lo sabes en este momento. Yo no sabía cómo hacer una presentación, no sabía cómo hablar en público, no tenía ni la menor idea de cómo hacer una sesión de coaching. Y hoy día tengo una academia de formación de coaches. Después de haber yo tenido el gran miedo de hablar en público, de tener el miedo de poder hacer una sesión uno a uno con una persona, después de tener tantos miedos internos, lo que hice fue estudiarlo, practicarlo y hacerlo una maestría hoy día que puedo también formar coaches. ¿Hace sentido esto? Entonces, ¿cómo a través de la práctica, a través de reconocer de dónde vienen los miedos, a través de ponerle competencia al miedo, tú puedes irlo superando? ¿De acuerdo? Entonces, otra estrategia que te puede ayudar a superar ese miedo, que te voy a invitar a que la hagamos juntos, es que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, respirando, inhalando y exhalando. Piensa, recuerda todos los momentos en los que tú has sido exitoso o exitosa. Todos los momentos en los que tú has tenido éxito, en los que has logrado algo en tu vida, desde que eras niño, adolescente. Por ejemplo, yo cuando era jovencita, mis 19 años, yo viajaba mucho en México y viajaba mucho de ride. Para mí eso es un éxito, porque yo era pobre, no tenía dinero, pero haber viajado y conocido casi todo mi país solo de ride en aquellos años, para mí era un éxito increíble porque me la pasaba bomba, me divertía, me la pasaba súper alegre. Es una memoria que tengo. Cuando pasé mi examen de profesional, porque me saqué una licenciatura en mi país, haber terminado una carrera, eso es un éxito en mi vida. Sí, a pesar del miedo terminé una carrera en mi país, a pesar del miedo me vine a este país, a Estados Unidos, y aquí estoy sin hablar el idioma, sin hablar inglés, sin tener una residencia, sin ser ciudadana, me atreví a cruzar y estar en este país. Entonces, ponte en este momento a recordar todos los momentos en los que tú has tenido éxito en tu vida. Todos, absolutamente todos los que recuerdes que te haya traído alegría, felicidad, gozo, disfrute, hasta que no sientas y te conectas con la emoción de la alegría. Esos momentos en que tú te sentías orgullosa, orgulloso de ti, donde te sentías feliz, contento, donde sientes esa que te expandías en esos momentos. Piensa en todos, todos los que te vengan en este momento. Te voy a invitar a que los pongas como en una pantalla de cine, una pantalla grande de cine. Lo hagas más amplia esas imágenes, más amplias, quizás cuando tu hijo nació, quizás cuando festejaste tu fiesta de cumpleaños, quizás cuando te fuiste a ese viaje increíble, quizás cuando te dieron tu primer cheque, cuando ganaste mucho dinero, no sé, cualquier evento, quizás incluso cuando te sentaste ahí frente a esa playa, cualquier momento donde tú hayas sentido esa felicidad, esa alegría, ese gozo, ese éxito, cuando te sentiste orgullosa de ti, piensa y expande esos momentos y vas a tomar una parte de tu cuerpo al momento que estás recordando esos eventos donde sentiste ese éxito, ese empoderamiento. Y yo, por ejemplo, algo que hago es que vas a tomar una de tus manos o alguna parte de tu cuerpo y vas a ir conectando esos momentos y vas a hacer presión con alguna parte de tu cuerpo, ya sea con tu mano. Yo hago mucho esto, por ejemplo, porque es algo que no se ve, que puede ser algo muy discreto. Cuando siento el miedo puedo empezar a hacer este movimiento, ¿sí? Y lo tengo así, lo estoy presionando al momento que estoy recordando esos momentos, esos eventos. Pero es muy importante la emoción. ¿Qué estoy haciendo con esto? Asociar esos momentos, porque lo único que tengo que hacer es recordarle a todo mi cuerpo, todo el cuerpo, conectarme con esa emoción de todos los momentos que yo ya he tenido éxito. Y si yo ya lo he tenido en algún momento, ¿qué significa? Que puedo hacerlo en otra ocasión, que puedo hacerlo nuevamente, ¿sí? Porque ya está aquí en todas tus memorias, ya está aquí en todo tu cuerpo y lo único que necesitamos hacer, ¡pum!, es como conectar nuevamente esos momentos de éxito que tuviste, esos momentos de felicidad que tuviste. Si por aquí está el miedo, ¿cuál es la emoción a la que tú invitarías? ¿Sí? Donde el miedo
no te esté paralizando. ¿Me explico? Que haya un miedo que te impulse, porque es un miedo distinto. A mí me impulsó más el miedo a ser exitosa, el miedo a salir adelante, el miedo de llevar lo que yo estaba aprendiendo y dárselo a otras personas. Yo digo yo, este miedo me impulsa a mí a seguir. Entonces, ¿qué hice? Como sentí ese miedo, hice este ejercicio también que te cuento, ¿verdad? Y conecté todos esos momentos en que yo había sido exitosa, donde me había sentido feliz, donde me había sentido expandida, ¿no? Y el cuerpo físico tiene mucho que ver en esto. Recuerda, la emoción, el pensamiento, ¿sí? Si yo estoy pensando en fracaso, ¿qué crees que va a hacer tu cuerpo? Se va a bajar, se va a caer, te vas a sentir chiquitita, chiquitito. Pero si yo estoy pensando y recordando momentos de felicidad, de gozo, de alegría, de conexión, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Se va a enderezar, mi espalda recta, mi columna recta, perdón, mi pensamiento expansivo, ¿sí? Y yo trabajo mucho con las afirmaciones de Luis Hay, ¿verdad? Que también me formé con Luis Hay. Y es eso, son afirmaciones de decirte a ti, estoy en el mejor momento en mi vida. Este es el mejor lugar donde yo puedo estar. Esta decisión que estoy tomando, si yo siento que me está expandiendo, es la ideal para mí, ¿sí? Y te hago esta pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo mejor que puede pasar? ¿Sí? Te puedes quedar todo el tiempo con, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si lo hubiera hecho? ¿Y si me hubiera atrevido? Pero el hubiera no existe. Lo único que sí existe es el hoy, este momento, lo que hagas práctico en este momento. Y si en la primera no se puede y si en la primera no lo logras, ¿qué crees? Hay una segunda, hay una tercera, hay una cuarta ocasión. Entonces, el miedo te puede estar paralizando o bien puedes superar ese miedo. Hay estas pequeñas actividades que te acabo de dar, que en lo personal a mí es lo que me ha ayudado mucho a poder superar, ¿verdad? Y a poder crear y a poder ser la mujer que hoy día soy. Yo era una mujer súper tímida, era una mujer que me sentía como que no tenía ni un talento, honestamente, me sentía la mujer más burra del mundo, sentía que no podía ni tenía expectativas de nada, no aspiraba a nada, es la palabra, no expectativas, no tenía aspiraciones. Yo sentía que nada más trabajaba ya, trabajaba ya, trabajaba ya, pero no tenía una visión de vida, no había pensado ni siquiera en que yo podía ser un canal, un puente de apoyo y servicio para otras personas. Pero en el momento que yo pude hacer esta transformación conmigo, en el momento que pude lograr superar el miedo, ¿verdad? Que algo que a mí si ves, a mí me encanta hablar, creo que es una de las cosas que amo hacer, me encanta compartir las cosas que yo sé que me han apoyado, obviamente. Y recuerdo que cuando estaba formándome como coach, um, hace 11 años atrás, una de las cosas que tenía que hacer era hablar en público. Tenía yo que dar un taller, una conferencia. Y yo decía, oh, yo tengo una voz horrible, yo no quiero agarrar un micrófono. Me daba pavor agarrar un micrófono. Me daba mucho miedo, me daba mucha vergüenza hablar y agarrar, solo el sostener el micrófono, nada más de pensar que yo tenía que hacer una presentación y tomar un micrófono era la peor cosa que me podía pasar, ¿sí? Y en ese momento lo que hice fue exactamente eso, cuestionarme de dónde viene este miedo que estoy sintiendo al micrófono, de dónde viene este miedo que estoy sintiendo en hablar en público, de dónde viene esto de pensar que mi voz es horrible. Porque quiero que recuerdes algo muy importante, todo lo que nosotros pensamos tiene una historia, tiene una raíz y esa raíz obviamente hace que paralice el resto de la información y el resto de qué, de tus acciones. ¿Hace sentido? Entonces, si tú puedes tomar conciencia de dónde viene el miedo, qué lo originó, sí, que tiene que ver contigo, en constelaciones familiares, que es otra de las distinciones, otras metodologías que yo trabajo, podríamos hablar que incluso traemos y cargamos miedos de nuestros ancestros. Pero quiero que te enfoques también que Bert Hellinger en sus últimas estudios que hizo es en el aquí y el ahora, lo que a ti te está pasando, enfócate en ti. Nuestros ancestros, sí, puedo estar cargando miedos de mi madre, puedo estar cargando miedo de mis abuelos, y eso lo encuentro cuando el miedo me rebasa, cuando tú sientes que hay un miedo mucho más grande, que sientes que ya aplicaste todo lo que te estoy diciendo ahorita, que ya aplicaste actividades, que ya hiciste ciertas cosas y sigue ese miedo que no te deja, que no te suelta, te invito también a hacer una sesión de constelaciones familiares, porque muchas veces tenemos lealtades hacia la familia, ¿sí me explico? Pero te voy a dar una frase muy sanadora que viene de constelaciones que nos ayuda justamente, entrego los miedos que no son míos. Yo me puedo hacer cargo de mis miedos. Yo me puedo hacer cargo de mis miedos. No puedo hacerme cargo de tus miedos, madre. No me puedo hacer cargo de tus miedos, abuelos. No me puedo hacer cargo de tus miedos, tatarabuelo. Honro todo el dolor y el sufrimiento que ustedes pasaron. Honro todo el dolor y el sufrimiento y los miedos que ustedes hayan pasado. Sin embargo, hoy yo lo puedo hacer diferente. ¿Sí? En estas pequeñas frases tú puedes honrar todo lo que ellos hayan hecho y tú puedes elegir hacerlo diferente. Y algo que a mí me gusta agregarle, denme su bendición para que mi camino sea distinto.
Entonces, que eso ayuda a honrar si viene una lealtad ancestral ante ese miedo que está apareciendo. Son pequeñas frases sanadoras que pueden apoyarte a ti. ¿Vale? Para superar estos miedos. Es decir, entrego los miedos que están posibles, que no son míos, en donde yo estoy creando esta lealtad para pertenecer, ¿verdad? A la manada, para pertenecer a mi sistema familiar, y entrego esos miedos a ellos, me hago cargo de los míos, porque tus propios miedos, nuestros propios miedos, eso sí, los podemos superar. ¿Me explico hasta acá? Entonces, cuando yo entro a este espacio de decir, ¿por qué siento tanto miedo a hablar en público? ¿Por qué siento tanto miedo nada más de pensar en el micrófono, nada más de pensar que lo voy a agarrar? Y en ese momento hice el mismo ejercicio. ¿De dónde viene este miedo que siento al micrófono? Y respiro, inhalo y exhalo, tomo conciencia, respiro, inhalo y exhalo. ¿De dónde viene este miedo al micrófono? E inmediatamente la imagen llega, la historia llega, la situación llega, ¿sí? Y claro, cuando tenía yo 14 años, ¿verdad? Era muy pobre, éramos muy pobres en casa, no había ni qué comer. Yo llegué nuevamente al pueblo donde vivía, mi madre, mis hermanas, y yo tenía que buscar un trabajo porque no tenía cómo mantenerme. Y no sé cómo escucho por ahí que el grupo musical del pueblo estaba buscando una cantante, una corista, una bailarina para el grupo. Y yo me fui a solicitar el trabajo. En mi vida yo había cantado, en mi vida había hecho una audición, en mi vida había agarrado un micrófono, y en el momento que empiezo a audicionar, ¿verdad? No sé quién me dijo a mí que yo tenía voz, obviamente no tengo voz para cantar en lo más mínimo. Y en ese momento mi hermana me acompañó a hacer la audición. Y en ese momento, el Señor, por más que me decía, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? La voz simplemente a mí no me salía en lo más mínimo. ¿Qué hizo mi hermana? Yo con el micrófono acá tratando de cantar para la audición y que me quedara con el trabajo, mi hermana llega y me arranca el micrófono y me dice, así se hace, te está diciendo el Señor que así se hace. Y ella agarra el micrófono en ese momento. ¿Sí? Y ella, mira, como ángel empieza a cantar, le sale una voz preciosa, hermosa, ¿verdad? Que yo creo que ni ella se lo esperaba. Y en ese momento, ¡pum!, se creó este anclaje en mí, esta impronta en mí de miedo, de vergüenza, de pena y de todo lo que te puedas imaginar. Se quedó ahí en la historia de mi vida. A los 14 años se sembró ese gran miedo al público, ese gran miedo al micrófono, porque hubo una conversación de tú no puedes. ¿Hace sentido eso? Imagínense a mi adolescente de 14 años, todo lo que interpretó en ese momento. Sí, obvio, cuando llega a esta edad, que ya soy más adulta, a mis 36 años, que empiezo a estudiar esta nueva carrera, ¿verdad? Y atreverme a agarrar un micrófono, a querer hacer ese tipo de presentaciones como la que estoy haciendo ahorita contigo, viene el miedo aterrador, ¿sí? Y entonces no es hasta ir hasta ese espacio donde se quedó esa historia, donde inició. ¿Qué hice? Ir a rescatar a mi adolescente de 14 años, abrazarla y decirle, eres talentosa, claro que tienes una voz preciosa, no para cantar, no para cantar por lo menos profesionalmente. Claro que yo canto en el baño, claro que canto en la cocina, claro que canto aquí en mi carro, mas sin embargo tengo una voz preciosa para transformar vidas. Uso mi voz hoy día para dar y transformación y sanación a la humanidad en el desarrollo humano. Uso mi voz en este momento para dar un mensaje a otras personas. ¿Ves la diferencia? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Ir a la raíz de dónde se originó el miedo para poderlo traer a este presente, sanar y transformar la historia. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para ir a la próxima meta. Es decir, si yo supero el miedo, si puedo encontrar la raíz, si la puedo transformar, si la puedo sanar, por lo tanto puedo crear. Por lo tanto puedo crear. Y así se llaman mis programas precisamente, sana y transforma tu vida para que puedas crear lo que tú busques, lo que tú necesitas, lo que tú quieras. ¿Hace sentido eso? Si yo sano, puedo transformar. ¿Sí? Y entonces esa transformación que es adentro me puede llevar a las siguientes cosas que se implica, perdón, la acción. Yo requiero tomar acción, obviamente, porque si bien estoy viendo el miedo de dónde se originó, estoy viendo la raíz, requiero tomar acción. Porque en la práctica voy a generar mayor seguridad, mayor confianza, mayor fortaleza. Si tú puedes ir a mi canal de YouTube, María Jacinto, vas a encontrar mi primer video justamente donde estoy hablando del miedo en ese video. Y mi voz es completamente distinta, me siento toda apretada, toda chicharrada, toda pequeñita y mi voz toda quebrándose.
pero no es más que la práctica, 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 lo que nos lleva también a la transformación. Entonces hacemos dos cosas, ¿sí? Transformación, que quiere decir ir más allá de la forma en donde estoy ahorita. Si yo ahorita estoy llena de miedo, si yo ahorita estoy paralizada, si yo ahorita vivo en el análisis, ir con la acción me va a ayudar a ¿qué? A transformar y llegar al lugar a donde yo deseo. De lo contrario, si no pongo acción, si no pongo en práctica, quizás no lo sé. Quizás no sabía yo cómo ser una coach, quizás no sabía cómo manejar, quizás no sabía cómo hablar en público, pero empecé con pequeños pasos constantes, 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 hasta poder lograr esto que yo quiero. ¿Hace sentido? Entonces, al miedo ponle competencia, al miedo ponlo en práctica, supéralo haciendo eso que tú deseas varias veces hasta que logres esa maestría. El miedo te puede paralizar, sin embargo, si le pones competencia, si encuentras la raíz de donde se originó, créeme que sí o sí vas a obtener y vas a ver esos resultados que tú quieres en tu vida. No permitas que el miedo te paralice, el miedo al que dirán, el miedo a las críticas, el miedo a ser juzgado, el miedo a perder, el miedo a fallar, el miedo a X, Y o Z. Identifica cuál es tu miedo. Te puse varios ejemplos. Ahora tu turno es identificar cuáles son esos miedos que te están paralizando, cuáles son esos miedos que no te permiten tener la vida que quieres, cuáles son esos miedos que estás sintiendo para no hacer las cosas que requieres y sobre todo, para no ser el ser humano que deseas ser. Y es en el camino justamente donde te vas formando, donde te vas creando, ¿vale? Entonces, aplica estas pequeñas actividades que son súper poderosas y que espero te ayuden a superar ese miedo que te puede estar paralizando. Mi nombre es María Jacinto, soy consteladora familiar, soy coach de vida. Tengo una academia de formación de coaches. Si te quieres integrar a ella, contáctame, ¿verdad? Porque eso puede ayudarte justamente con el coaching y con las constelaciones. Yo he ayudado a muchísimas gentes, créeme, a su desarrollo personal, a superar miedos, inseguridades, etcétera. Y recuerda, únete al programa VIP, porque en el programa VIP hay muchos recursos, muchos programas, muchos talleres que te pueden apoyar justamente a poder avanzar, a poder crecer. No hay peor cosa que no hagas que no invertir en ti. Lo peor que puedes hacer es pensar que tú eres un gasto, tú eres una inversión, porque entre más invierte en ti, más crecimiento vas a tener y por lo tanto te vuelves una persona de mayor valor. ¿Por qué? Porque lees, porque te preparas, porque estudias, porque estás con expertos como tenemos aquí en este congreso. Hay tantos expertos de quienes aprender. Aprende de quienes ya recorrimos el camino, aprende de quienes ya tienen resultados tangibles en su vida y que ahora hoy día te los estamos entregando a ti. Así es que inscríbete al programa VIP porque estoy segurísima que vas a obtener muchísima información, muchísimas prácticas que las puedas aplicar inmediatamente en tu vida. Inmediatamente. Tú no sabes, yo todo lo que te acabo de explicar lo aplico constantemente porque siempre estoy teniendo y aparecen los miedos. El miedo jamás se va a ir de mi vida, ni de la tuya, ni de ninguna de nosotros. El miedo siempre va a estar ahí porque recuerda, es una emoción natural. El miedo no es bueno ni es malo, es simplemente una emoción que está ahí todo el tiempo y se vuelve tu compañera. Ahora solamente observa este miedo de dónde viene. ¿Sí? Este miedo es un miedo irracional, es un miedo que incluso lo agarré de alguien. ¿Este miedo es mío realmente o de quién es? ¿A quién le escuché yo que esto era así? Porque a lo mejor esa información que tú tienes, a lo mejor la escuchaste de tu madre, ni siquiera es tuyo, y tú adaptaste ese miedo, ¿sí? Y te lo hiciste tuyo, y a lo mejor ni siquiera es tuyo. A lo mejor es un miedo que escuchaste de tu abuelita, ¿sí? A lo mejor escuchaste, todos los hombres son iguales, entonces ahora te dan miedo todos los hombres, ¿sí? Y a lo mejor ese miedo solo es porque lo escuchaste de alguien más. Entonces, empieza a identificar de dónde viene ese miedo, cuál es su raíz, ¿sí? Supéralo, trasciende y logra. Y cuéntame, me encantará saber que estas actividades te apoyaron. Únete a mi grupo de WhatsApp para poderte dar más información constantemente de los talleres y programas que hago. Si vives en el área de California o en Estados Unidos, asiste a mis talleres y programas porque ahí siempre hay. Únete a mi canal de YouTube donde constantemente estoy también poniendo algunos materiales. Nos vemos en la próxima y permanece aquí en el Congreso porque estoy segura que vas a seguir aprendiendo, desarrollándote y creciendo.